Mira, entonces tú da la cara que estoy hablando, da la cara. Oye, da la cara, escondido. ¿sabes qué? Tu estrella está escondida. Van por atrás. En este preciso momento, fuerzas especiales están deteniendo a los lamien, a los camineros docentes. ¡Liberar! ¡Liberar al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar al mapuche por luchar! ¿Sabes qué? Yo vivo allí. ¿Se te ocurre cruzarlo cuando que está con la niña? No le he hecho nada. No empujiste, está viendo que está con la niña, no empujiste, no sabía huevo, no. La dejen pasar. ¿Dónde que los derechos del niño aquí? Nosotros tenemos el mismo derecho de que cualquier persona a pasar por acá. Oye, pero esto ya es... Cuidado, mira, no vengan con esa prepotencia, ni menos con la Oye, ya, pues. La niña ¿qué se creen? ¿Que van a hacer lo mismo que las comunidades? Nosotros somos dueños de este medio. Así que no le tenemos miedo. ¿Ustedes creen que nos van a pegar a los niños? Como lo hacen en las comunidades, cobardes. Que ahora están tomando nuestra gente, nuestras machos, nuestros locos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren con el pueblo mapuche? El pueblo mapuche va a seguir existiendo. ¿Les gusta o no les gusta a ustedes? Porque aquí está la semilla de nuestro pueblo. Y ella tiene todo el derecho de pasar por donde ella quiera. Porque nosotros somos libres. No les vamos a quitar nada a nadie. Solamente vamos a tener lo que es nuestro. ¿Cómo tanto? Deja pasar, oye. Deja pasar. Dejen pasar. ¿Por qué no? A ver. Dame una razón. Dame una razón. ¿Por qué no? Dame una razón. Estamos en la vereda. Razón valedera. Dame una razón. Nadie queremos pasar. ¿Cuál es el arma que tenemos? ¿Cuál es la razón valedera? Cuando le disparan a los niños por la espalda, cobardes y mierdas, ¿qué son? ¿Pero por qué no dejas pasar, oye? Son unos cobardes, los huevones. Si nosotros no estamos haciendo nada, ¿por qué no dejas pasar? ¿O nos ven con arma aquí? Estamos en la vereda, dejen caminar. Andamos con niños aquí con agua, ¿cómo tan imbéciles van a dejar pasar? Estamos haciendo avisa. Que van a tener vergüenza cuando los huevones, maricones, lo único que hacen. Grábame, concha tu madre, grábame. Porque por la espalda no. A la niña le parte de Chile, grábame, concha tu madre, porque ustedes son unos perros de mierda. Oye, ya, pues deja pasar. El Estado chileno tiene puro asesino. Piñera quiere la Araucanía para los extranjeros. Y los chilenos se abren los ojos. Ay, van a tirar agua. La única hueá que saben hacer es andar tirando agua. Somos todos chilenos. No, yo soy mapuche. Tú también. Yo tengo el mismo derecho que los chilenos culiados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vaya a hacer ahora? ¿Tirarle agua a un bebé de 2 años y medio? Cobardes de mierda, eso es lo que son. Se hacen los valientes, juegan con las mujeres y con los niños. Si no
solo eso, sino que con todo el armamento que tienen, cuando uno está a manos limpias, así se ve cómo están los hermanos de la Araucanía. La vergüenza para afuera, hacia afuera, como salen hacia afuera, porque todo esto va a salir fuera del país. La vergüenza, mire si ustedes, mire acá, una guagua, una mujer mapuche, apoyada por chilena, pero mírenla, con su guagua, vergüenza debería darles, mírense ustedes, mírense la represión. No nos da miedo que nos grabemos atontados. Somos públicos, hemos mostrado siempre la cara, no como ustedes los jóvenes que se encapuchan y qué es lo que hacen. ¿Por qué no hablan del comando anarquistano, la ultraderecha? ¿Por qué no hablan de esos hueones que ellos son están hablando terrorismo ya en nuestras comunidades? De esa hueá deberían hablar, eso grábalo, eso no están estudiando. No le dan ni vergüenza, hueón, ni tenéis cara de mapuche y demás que tenéis un apellido mapuche. Ese indio hueón ni vergüenza, porque eres feo. Yo soy mapuche y mírame, tú eres más feo que yo. Oye, ¿cómo le metís tanto color si vamos a ir a la plaza nomás? Y soy indio porque eres ignorante. Deja pasar. Yo soy indio antiguo. Déjame pasar, oye, si no estoy haciendo nada. Mira, bloqueando. ¿Me voy a atacar? ¿Quién los está mandando a ustedes? Están obedeciendo órdenes. ¿Quién les dio las órdenes? ¿Quién les dio las órdenes para hablar con la persona indicada? Déjame pasar. ¿Quién es la persona indicada que le está dando las órdenes? Somos maricones. Y yo sé que obedecen órdenes, pero ¿quién para poder dirigirnos a la persona y decirle que nos autoricen a pasar? Si no estamos siendo arbitrarias. Déjennos pasar. ¿Quién les dio las órdenes? Para pedirle autorización. O que nos expliquen cuál es el por qué no nos dejan pasar. Una razón valedera. Somos todos ciudadanos de acá. Mira, ¿por qué Mapuche o no, somos ciudadanos, tenemos el derecho constitucional de atravesar la calle. O sea, eso no lo entienden. No necesita mi nombre y mi root. No tengo problema, porque no estoy diciendo nada, ni faltándole respeto, nada que sea contra lo que es el derecho de todos nosotros. Yo creo que aquí hay que teñirse el pelo rubio, por eso los jeans, ¿por qué no hay que pasar? Es mi nombre también si queréis lo tomáis porque yo no soy esclava del gobierno, como ustedes. Déjate pisarme, acá rato me pisáis. Son capaces de traicionar a su propia patria por seguir las órdenes de un gobierno. No tienen paz. Corrupto. Chile, la Araucanía es de Chile, los mapuches somos de Chile. El que no entiende no es chileno. Eso no, porque obviamente... ¡Qué mierda! O sea, es que no entiendo, pues. Debo ser muy hueona, muy cara, que no entiendo por qué cresta no nos dejan pasar. Y no hablan. No, las instrucciones. Así ellos nunca han tenido mente, ellos todos tienen que decirle. Ellos son unos robots, son esclavos del gobierno, todo lo que tienen que matar como niños. Porque si no lo echan. Así es. Yo cacho que tienen la pura espina dorsal buena porque el cerebro no tiene nada. No, la sobrecarga en el cuerpo. Lo peor es que lo que está mandando no está dando la cara, porque ese debería de dar la cara, porque ustedes están obedeciendo órdenes, instrucciones. El que da las órdenes debería venir y decirlo, señora, mire, por esto y esto no lo dejamos pasar, porque ustedes obedecen órdenes, lamentablemente. Pero ¿quién le da las órdenes para que nos explique y poder entender? Si hueones no somos, si nos explican, vamos a entender. Pero si están ahí callados y nadie dice por qué no podemos pasar, obviamente que estamos exigiendo de que no pasar.